Buenos días, nuevamente el profe. El tema de hoy es la educación. Vamos a hablar un momentico de educación. Generalmente estamos hablando de cosas políticas, sociales. Vamos a dejar que se calme un poco el tema, pero no, pues celebrando, ¿no? Que por fin la medida de aseguramiento del señor Uribe. Bueno, bien. Para empezar, digamos que la educación en Colombia ha tenido un cambio drástico a partir de ahorita del proceso de pandemia, ¿no? Pero ese cambio también es el resultado o acumula el resultado de una crisis grande, ¿no? Una crisis que ya venía. Entonces hay una crisis primero por la improvisación en los modelos pedagógicos que se implementan en Colombia. Eh, no olvidemos ese modelo pedagógico patógeno que hizo que los pelados pasaran el año, ¿no? Así lo perdieran, podían pasar, ¿no? No se les olvide que eso duró más o menos como unos 3 4 años y la cantidad de estudiantes mediocres que se promovieron fue tremenda, ¿no? El estudiante ese día entendió que podía pasar sin hacer nada. Bien, viene el sistema de logros, mmm, que pueden perder el séptimo, pero no el octavo, pero sí el noveno, pero sí el 11, bueno, en fin, estupideces, innovaciones pedagógicas, perdón. Todas en fin siendo un fracaso. Y cada vez viene peor, ¿no? O sea, el nivel educativo de los pelados viene cada vez peor. Es menor el proceso de análisis, son menores los procesos complejos que desarrollan para la adquisición de conocimientos de procesos matemáticos. Sí, cada vez es más mediocre ese nivel. Se ven los ingenieros, se ven los arquitectos, eso es supremamente evidente. Se ven los mecánicos. Yo creo que hay muchos docentes que en ingenierías que se pueden dar cuenta de las falencias gigantescas con las que están llegando los estudiantes en estos momentos a, a los campus universitarios, sea el que sea, privado o público, da igual. Sin embargo, en medio, y aparte tengamos en cuenta la carencia de recursos que tiene la educación popular, la educación distrital, ¿m? Que digamos tiene dos problemas, desde mi percepción la educación distrital pública de Colombia tiene dos problemas. Una es la falta de capacitación en modelos de este momento, en modelos tecnológicos, pedagógicos, precisamente porque eso requiere inversión. Entonces, pues no capacitamos a los profes para no invertir en capacitación y en equipos. Y lo otro son las vacas sagradas que hacen parte del magisterio. Llamo yo vacas sagradas, gente que recibe una o dos pensiones, siguen trabajando, no se actualizan, son profesores que no generan nada, no permiten ni siquiera la construcción de pensamiento, son manes que no se actualizaron, como ya lo comenté, pero aparte de eso le quitan la posibilidad a un profesor que sí puede generar algo nuevo. Pero pues ellos están ahí posicionados, apoltronados en sus puestos, recibiendo sus millonadas y pues bueno, toca tener paciencia hasta que se quieran retirar. A eso, ese es como un panorama así general. Hay instituciones educativas en Colombia que, por ejemplo, sí tienen unos procesos desarrollados a nivel académico y tecnológico, técnico y tecnológico. Son puntos aleatorios, pero los hay. Ahora se viene la educación virtual casi como una obligatoriedad, casi como una necesidad. Toca, toca, ¿sí? Y nos encontramos con el choque cultural, con los hábitos, las malas prácticas, la falta de interés, la falta de responsabilidad, la improvisación. Y todos esos elementos se juntan para poder concluir que la educación en el 2020 fue un fracaso. Cualquier estudiante, cualquier padre de familia que se sienta orgulloso que porque su hijo le fue muy bien en el colegio, créame que está siendo orgulloso de nada. Sería estúpido que no pasara, ¿no? O sea, algo ridículo. O sea, un papá que se sienta feliz porque su hijo pasó el año en este momento es muy tonto, a lo bien. ¿Qué no va a pasar en este momento? A todos les van a regalar el año, tranquilos, no me preocupen por eso. Yo por mi parte acepto que mi hijo pierda el año y quiero que pierda el año y debe repetir el año porque este año fue un fracaso completo. Fue el año del hacer, no del aprender. Y ese es el reto que tienen los educadores.
¿Cómo puedo yo evidenciar que un estudiante aprendió teniendo en cuenta que lo único que está es haciendo ejercicios? El man está haciendo. ¿Cómo puedo yo evidenciar que el man aprendió? Si a veces en el aula como tal es complejo hacerlo. Y peor aún, si son 3 estudiantes en un computador. Peor aún si el estudiante no tiene computador. Peor aún si ni siquiera hay con qué hacer mercado y no se sabe si hacer mercado o pagar el arriendo. Peor aún cuando ni siquiera hay red. Estudiantes en el sistema rural, ¿dónde carajos? Estudiantes que viven en la ruralidad, ¿dónde carajos internet? Ni siquiera se preocuparon por establecer puntos de conexión para que los pelados pudieran, no sé, suplir esa necesidad. Ese es el estado de educación en un país subdesarrollado en una pandemia. Entonces sí hay una crisis en la educación. Y a eso le tenemos que sumar la falta de interés de mucho estudiante. Sí, la educación está también en crisis por la falta de interés. Es importante, es vital que los estudiantes tengan interés. Si el estudiante no tiene interés en la educación, pues esta vaina no sirve, no sirve. Y peor si el papá tampoco colabora. El eje pedagógico se mueve sobre 3 elementos, 3 pilares: padres de familia, escuela y estudiante. Para que los actos comunicativos, para que los actos pedagógicos se den, deben estar esos 3 elementos unidos, integrados, complementándose. Pero si el papá es una alcahueta que no le colabora a sus hijos, ni siquiera con las herramientas mínimas de trabajo, y aparte de todo le alcahuetea que no haga nada, y el malo es el profesor, y el profesor entonces tiene que generar alternativas para poderle suplir las necesidades a su niño alcahueta, y entonces la escuela tampoco colabora porque entonces es reuniones, profesor entrégueme una matriz, profesor entrégueme tal maricada, profesor entregue esto, profesor. Entonces esta vaina se vuelve una mierda. Improvisamos. Y ese es el problema de la actualidad de la ecuación. Es una improvisación. Abogo por una propuesta que tal vez nos la dejó muy clara el profesor Zuleta. Hermanos, seamos autodidactas. El que tenga la posibilidad de educar, edúquese, aprenda, utilice todos los remedios virtuales de los cuales están a la mano, pero aprovéchelos de verdad, a conciencia, utilícelos, explótelos y preocúpese por su educación. Hay una crisis en la educación en este momento. Hay una crisis en la escuela, en el concepto de escuela, que se está dilatando en esto de la red, se está dilatando en esto de la virtualidad, y ya no entendemos, ni siquiera sabemos qué es escuela a partir de este momento. Identificamos al profesor, que es el que está a cargo, pero no reconocemos el que es escuela. Qué bacano por los colegios y por las instituciones que en este momento no tienen ese proceso traumático. Ya eso sí hay que quitárseles el sombrero y puta, qué bacano por esas instituciones que pueden continuar con sus procesos pedagógicos a pesar de la pandemia, la cuarentena o de cualquier otra restricción que haya. Pero qué tristeza por los pelados que en este momento quieren desarrollar sus procesos pedagógicos pero no tienen cómo hacerlo. Qué tristeza por los docentes que quieren desarrollar sus procesos pedagógicos, hacer sus trabajos pedagógicos con sus pelados, pero no hay los medios ni hay los recursos. Qué tristeza por esos estudiantes que quieren de sus profesores, exigen de sus profesores mayor participación, mayor conocimiento, mayor trabajo, pero mi profe pues no está actualizado, mi profe no sabe sino de la urbanidad de Carreño. Entonces es una par. Son muchas cosas que se están presentando y hacen que sí yo vuelva a mi posición de que estamos en crisis. La educación es una crisis en este momento. Bueno, lo bueno sería verlo a partir de lo que usted como estudiante pueda hacer. Hágalo, hermano. Estudie. La única forma de poder cambiar el mundo, de poder desarrollar la sociedad es la educación, no hay otra. Desde la ilustración lo sabían. No entiendo en qué momento se nos ha olvidado eso. Tantos narcos, tantos Pablos Escobares, tantas prepagos, tantas maricadas han hecho que la gente se le olvide que el verdadero desarrollo de una sociedad es la educación.
no el narcotráfico ni el paramilitarismo, ni Uribe Vélez, ni es un santo, ni puta mierda eso. Muchachos, el profe lo ha dicho, cuídense mucho, por favor, edúquense.